Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián. Es para mí un honor hoy tener al doctor Antonio Raúl de los Santos, médico internista, que fue también profesor mío en la universidad. Él no lo quiere recordar, pero yo sí. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo por la invitación, por el hecho de poder compartir estos momentos y de hablar lo que a uno le gusta hablar. Es decir, que la boca habla lo que el corazón bulle. Muy bien. De manera que el tema que vamos a abordar hoy, de acuerdo a lo convenido, es el tema de la prevención. Muy bien. Usted cuando me mandó me dijo, tengo sorpresitas. Y me dijo que había una prevención primordial. Así es. Y yo la verdad que no había escuchado mucho de prevención primordial. Uno está acostumbrado a prevención primaria, secundaria. ¿Qué es la prevención primordial? Bueno, justamente ahí está la clave de la jugada, que sea una cosa poco escuchada, pero además muy importante y muy difícil de concretar. Me parece que conviene ir de arriba para abajo, de lo más complejo a lo más simple entre comillas, porque no es simple la prevención primordial. Pero la prevención secundaria es la que todo el mundo entiende de qué se trata, es la que uno implementa cuando tiene que enfrentar un hecho ya consumado. Es un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, una arritmia severa, la enfermedad está y debe lucharse contra las consecuencias, por un lado, y eso junto con el coadyuvante de la rehabilitación, que siempre es una solución, pero una mala solución, porque en realidad la gran solución está en evitar el daño. Es decir, perdón, la prevención secundaria, usted ya tuvo el daño y lo que quiere evitar es que repita. Exactamente, o que se extienda, o que repita el evento, o que los factores que lo determinan sigan vigentes. De manera que yo estoy manejando fundamentalmente un enfermo. Es un paciente que tiene menguada su expectativa de vida, su calidad de vida, por el acontecimiento de la enfermedad que lo está afectando. La prevención primaria es más simple, porque es tratar de las cosas que dijimos al principio, el colesterol, la hipertensión, esas cosas. Que después las vamos a charlar más extensamente. Esas cosas que son determinantes, que son condicionantes, son factores que los médicos llaman factores etiológicos, porque son los causantes de. Se sabe que no es que solamente coexisten como marcadores, sino que tienen un mecanismo de daño patogénico, que la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, esas cosas, dañan con su presencia las arterias, dañan las estructuras parenquimatosas del cerebro y del corazón y del riñón y del hígado, y por consiguiente son factores causales que deben controlarse, deben evitarse, aunque todavía no haya habido un evento al cual se lo podamos atribuir. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, es sabido que esta cosa del colesterol y la diabetes y la hipertensión son cosas de viejos. Los viejos nos encargamos de esas cosas, vamos al médico periódicamente, nos tomamos la presión, vamos al farmacéutico. En realidad se ha visto que hay un aforismo que en medicina preventiva dice que el control de estos factores debe ser cuanto antes. ¿Por qué? Es decir, que no hay que llegar a viejo para controlarse la presión, la glucemia y todo lo demás. Ni adulto y aún los niños. El problema está en cuándo se empieza, si los lactantes empiezan aunque los lactantes están sometidos también a la prevención primordial. Ya veremos. Ya veremos, porque me tienen suspenso con ¿cuál eso. ¿Cuál es? Claro. Y bueno, justamente ahí está la gracia, mantener el suspenso. Espero que al final digan, era eso. No sé. Era eso. No, el asunto es que el tema es cuándo empezar, y uno empieza cuando las enfermedades se hacen más prevalentes, más frecuentes, más vigentes, y todos tenemos un amigo de la edad media de la vida que tuvo alguna cosita en el corazón, o alguna cosita en el cerebro, alguna cosita en los miembros inferiores, pero en realidad se sabe muy bien, por hechos de observación clínica, de observación experimental y de observación anatomopatológica, que la enfermedad vascular, por ejemplo, empieza en edades muy tempranas. Siempre citamos la experiencia hecha con los soldados muertos en combate en la guerra de Corea. La guerra de Corea hace un montón de años. A alguien se le ocurrió estudiar qué pasaba con esos pobrecitos que habían muerto por balazos o por bombas que explotaban, qué pasaba en su corazón. Y se encontró que numerosos reclutas, que por definición habían sido examinados y estaban sanos. Que eran jóvenes. Eran como un conscripto nuestro de 20 años, que habían sido sometidos a examen clínico para ver si podían incorporarse, y cuando encontraban que estaba bien para el sacrificio, lo incorporaban a las fuerzas, ¿no? Cuando estudiaron las coronarias encontraron que había una alta incidencia de lesiones coronarias incipientes
y lesiones críticas. Es decir, que no era solamente una manchita de grasa en el revestimiento interno que se llama endotelio, sino que era algo que estaba pronto a explotar, pronto a complicarse, pronto a dar síntomas. ¿Secundario al gran estrés que habían sufrido o qué? No, porque eso llevaba tiempo. Por Así eso. que era una enfermedad que había empezado muchos años antes y donde los médicos aprendimos que ahora, aparte de los análisis clásicos que todo el mundo se hace para asegurarse, hay un dato muy barato y muy redituable, que es el averiguar los antecedentes personales. Cuando en una familia hay varios miembros que tienen eventos vasculares, es razonable pensar y razonable prevenir que puede haberlo en la gente joven. Evento vascular llama al infarto, al accidente cerebrovascular. La isquemia de pecho, claro, la angina de pecho antes del infarto, ¿no? Es decir, una advertencia de que el corazón está sufriendo porque no le llega suficiente cantidad de sangre o le llega suficiente cantidad de la sangre que requeriría para lo que está haciendo. Entonces hay antecedentes de que empezar antes a hacer los controles. Claro, es decir, antes. Bueno, puede haber sido un hecho casual, puede haber sido un grupo étnico particular, donde se estudiaron estos pacientitos fallecidos. En Afganistán se repitió lo mismo. En los muertos en la guerra de Afganistán encontraron lesiones endovasculares de tipo aterosclerótico, es decir, depósitos de grasas en las arterias, en gente joven que había sido reclutada después de un examen clínico, no exhaustivo, pero un examen razonable. Conclusión práctica es que debe tenerse en cuenta que la enfermedad empieza muy temprano y que debe ser prevenida desde el punto de vista del reconocimiento del diagnóstico y puesta en marcha los mecanismos de prevención con la disposición de hacerlo efectivamente y no simplemente hacer un análisis y después quedarse con eso y hacer la vida como siempre. Esa sería la prevención primaria. La secundaria es gente que ya tuvo la enfermedad, gente que no la tiene. Es el gran número de pacientes que nos visitan en los consultorios, vienen para chequeos, vienen para hacer ese control. Y bueno, hay métodos, hay sistemáticas de investigación de estas cosas que casi uno tiene que ni pensarlas, tiene que aplicarlas casi automáticamente y encontrar esas cosas que dijimos recién, los lípidos, la hipertensión. Ahora, todo eso es pasible de ser hecho por un individuo con su médico, con su servicio médico, con su sistema. Pero hay cosas que escapan a la voluntad del paciente, a la voluntad del sistema, a la voluntad del médico, a la voluntad de la institución. Y son los factores ambientales, factores sociales, cuyo control es comprendido por la prevención primordial. Se me ha ocurrido, no encontraba la palabra. Entonces tiene dos aspectos la primordial. Tiene un aspecto que la gente tiene que estar presente y saber que un chiquito de 12 años que juega al fútbol y que va a la escuela y que cursa bien su escuela primaria y que está por ingresar al secundario, debe estar protegido por cosas que le van a acontecer, Dios no lo permita, 30, 40, 50, 60 años después. La muerte es inevitable, es intrínseca a la vida humana. Lo que los médicos hacemos no es luchar contra la vida, luchamos contra la muerte prematura. La muerte indebida, con sufrimiento, con causas evitables, en una etapa en la que el paciente tendría posibilidades de seguir viviendo y gozando de la vida. Entonces, en esa prevención primordial, aparte de las cosas que el individuo tiene que hacer, hay cosas que la sociedad debe hacer. Y ahí se empieza a complicar la cosa. ¿Y cuáles serían? Bueno, primero hay cosas que, desde el punto de vista médico, hay cada vez más medicamentos que tienen un costo altísimo, que es uno de los grandes problemas que se está planteando en este momento de la economía médica, y que mucha gente tiene la opción de comer o tomar medicamentos. Así que esa sería una... Pero hay que tomar el tren antes de la estación de enfermedad y de remedios. He sabido, por ejemplo, que el mal sueño es un condicionante de la enfermedad cardiovascular. De manera que hay que dormir bien, no tomando pastillas para dormir bien, sino tratar de que las condiciones del sueño sean fisiológicas. Eso está perfectamente estudiado, está perfectamente conocido, se aconseja y muchas veces no se lleva a la práctica, casi por negligencia en el sentido de no darle valor a ese datito. Que es importante y es un datito sencillo, pero que prevendría... Fundamental, ¿no? Reposo al cerebro para que haga lo que quiera hacer. El reposo no descansa, tiene otro tipo de actividades, el aparato cardiovascular tiene otras actividades.
hay una preparación para el día siguiente, de manera que el sueño es una cosa compleja. No es solamente requisito de especialistas en sueño, que los hay y muy buenos en nuestro medio, sino que es una cosa de orden general que la aconseja el médico que lo tiene presente, o el médico o el agente de salud, una enfermera, y que recomienda que haya un sueño adecuado. Ahora, ¿cómo se hace un sueño adecuado? Bueno, el televisor fuera de la habitación, no hay que hacer ningún tipo de actividad estresante que lleve a que el cerebro siga rotando durante horas hasta que el sueño no llega. Aparte del televisor, el celular, porque la gente se va a dormir con el celular prendido. Ah, no se puede. No, se puede tener el celular prendido. Lo voy a apagar. Sí. La otra cosa, claro, la otra cosa son los ruidos, el ambiente inadecuado. Y el gran estrés también, ¿no? Que uno sufre, porque uno no se va a dormir tranquilo. Exactamente, el estrés no se corta bajando la perilla de la luz. El estrés sigue. Y bueno, es una de las cosas que uno hay que controlar. Ahora, el estrés, ¿cómo se controla? ¿Cómo se controla la agresión? ¿Cómo se controla la pobreza? ¿Cómo se controla la tristeza? Es difícil. Es difícil. Por eso son cosas que tienen que ver con lo individual. Pero yo quiero hacer hincapié en las cosas que debe dar la comunidad. Los ambientes higiénicos, los ambientes con buena ventilación, permiten que la gente tenga menor agresión por la vía respiratoria, la vía cutánea y la vía ocular. De manera que esa es otra de las condiciones también. Otro amigo nuestro, que me pondría de pie para rendir un homenaje, es el cigarrillo. Porque el cigarrillo es realmente el veneno más poderoso contra el cual podemos luchar y triunfar. De manera que se estima que en la Argentina mueren 40.000 personas por año debido al cigarrillo, en sus diversas formas, porque el cigarrillo ataca las vías respiratorias, ataca altas y bajas, ataca dando inflamación y dando tumores, da tumores varios en varios lugares, es muy generoso, y además tiene mucha influencia en la parte circulatoria, es un factor de riesgo vascular. Entonces hay una prevención primaria de no fumar, y una prevención primordial que depende de la educación cívica que la gente tenga, y además las conductas de las autoridades, de las comunidades, que pregonen no fumar, cosa que es un poco lejana a la realidad. El señor tabaco tiene un privilegio en nuestro país, y nos hemos enterado lamentablemente que hay un diputado, no voy a decir de dónde, que representa al pueblo, los diputados representan a la comunidad, que tiene una fábrica de tabaco. Pone pese a que importa tabaco del Paraguay y los elabora y los vende en nuestro país. Tenemos que ir a un pequeño cortecito. Vamos a dejar el suspenso y vamos a seguir con este problema del tabaco. Me fumo un cigarrillo y seguimos. Por favor, no. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. No nos abandonen, que venimos en un ratito con el doctor Antonio Raúl de los Santos y más prevención primaria, secundaria y primordial. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con el doctor de los Santos y más prevención primaria, secundaria y primordial. Repito esto de primordial porque como estoy aprendiendo esto, veo como aprendí allá en la facultad con usted. Doctor, vio que estábamos hablando del cigarrillo, que usted en chiste dijo que era su amigo, por supuesto su enemigo número uno. Vio que en los paquetes de cigarrillos uno ve fotos terribles, el fumar produce cáncer. ¿Usted cree que eso tiene alguna relevancia para prevenir o la gente sigue fumando igual? Porque yo tengo la idea como que no sé si funciona mucho eso. En realidad la tasa de fumadores ha disminuido, esa es la buena noticia. Y se piensa que esas advertencias que hay en los cigarrillos, paradójicamente, porque si uno ve que hay un pedazo de pulmón con un cáncer, no quiere ni tocar el paquete. Claro, Sin yo embargo, no lo tocaría. Que eso se considera como una cosa subsidiaria, pasajera, casi ni se mira. Pero es una de las medidas que han llevado a que disminuya la tasa de fumadores. Así que es una buena noticia, pero que todavía estimula más para incentivar las medidas antitabaco. Porque en realidad el espectro de daño que el tabaco es capaz de producir es amplísimo. Es amplísimo y además es muy curioso, porque por ejemplo es razonable pensar que puede haber lesiones inflamatorias y después tumorales en las vías aéreas superiores, en los labios, en la laringe, en los bronquios, en el las pulmón. vías urinarias también. Y bueno, es lo que iba a decir, que aparece porque hay metabolitos elaborados que se eliminan por riñón y que son factor de riesgo del carcinoma de vejiga. De manera que la cosa es muy compleja, que requeriría mayor seriedad y además requeriría que en algún momento el interés de la gente prive sobre el interés económico. Porque si uno prohibiera o disminuyera o aumentara el gravamen, que es uno de los recursos, aumentar el impuesto al tabaco, lo aumentara en grado tal que no fuera negocio cultivarlo, claro que sería muy bueno para la gente que tendría dificultad en conseguir el tóxico, pero sería muy malo para algunas provincias que tienen casi más de un 50% de su presupuesto en la elaboración del tabaco, la elaboración y procesamiento del tabaco. Así que es un negocio, entre comillas, pero que es un mal negocio, porque a la larga crea daños humanos que son invalorables, que no tienen un precio, y daños económicos, porque un paciente que tiene una neoplasia de pulmón o de vejiga le impone al Estado, aparte de, digamos, la pena de que lo padezca, le impone un gasto enorme, enorme. Imagínense lo que significa internación, radioterapia, quimioterapia, medicamentos, las lo que usted internaciones dice, sucesivas. Claro, lo que usted dice es importante porque muchos relacionan exclusivamente al tabaco con el cáncer de pulmón y no. Usted nos explica que puede tomar cualquier órgano o sistema y claro, entonces... el lugar donde pase, ¿no es cierto? Además de los trastornos psicológicos, en fin. La adicción, claro. La adicción, el tabaco, uno dice el tabaco, en realidad el tabaco es una mezcolanza infernal que tiene más de 1000 productos además de la nicotina. Y eso explica por qué hay cigarrillos que se permiten hacer promoción de la calidad de la marca, hablando del sabor. Bueno, el sabor se debe a los aditamentos que se hacen aparte del tabaco en sí, de manera que le agregan más morbilidad y más riesgo a que haya problemas de tipo de salud. Y lo otro es que no solo afecta al que fuma, sino el fumador pasivo, ¿no es cierto? Lo que se llama el fumar de segunda mano, eso también. Si nos acercamos un poco a tu campo, el daño que significa para los bebés en las mamás gestantes, el daño que significa para el bebé de la mamá que, presa de problemas perfectamente comprensibles, le fuma y le echa el humo en casi en la cara del bebé o del chico. Es decir, esa sería una forma de fumar secundaria, de segunda mano, pero que es gravísima, es gravísima. Las mujeres tienen una sensibilidad, eso que le llamamos el sentimiento materno, que las lleva a fumar menos. Pero igual, cuando están muy acuciadas por problemas, el cigarrillo muchas veces es una vía de escape. Y es un escape, es verdad, pero hay mejores escapes y sobre todo escapes menos dañinos. Sobre todo, como usted dijo, ¿no? Para el bebé. Porque, por ejemplo, en la bronquiolitis se sabe que la gravedad puede ser mayor si hay fumadores dentro del hogar o todos los cuadros respiratorios. Exactamente. Así que el no fumar de esa mamá sería prevención primordial. Exactamente. Estoy aprendiendo, ¿vio? Claro, por eso, en realidad es un concepto muy simple. Lo que uno pretende es que la prevención esté antes de que aparezca el factor de riesgo.
Cuando uno habla de la prevención secundaria, está tratando de los factores que determinaban la enfermedad que ya está. Bueno, la prevención primaria son los factores que están flotando, que ya los tiene y que todavía por suerte no tiene daño. Ser hipertenso, dislipidémico, esas cosas. Y lo otro es la lucha ante un factor de riesgo que puede estar y que puede estar condicionado por razones sociales y que requiere un enfoque desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista del individuo. Es decir, que es más complejo, pero es más fructífero porque evita las lesiones probablemente, o por lo menos las disminuye, de esas lesiones que tenían los pobres reclutas de Corea y de Afganistán. Exactamente. ¿No? Así que la enfermedad está y la prevención hay que hacerla, y no siempre la prevención son pastillas, estamos hablando de cosas que se pueden hacer, que se deben hacer y que son realizables. ¿No? La otra cosa serían los agroquímicos, ¿no es cierto? También, sí, los agroquímicos. Hay también toda una lucha, una discusión, donde se discute lo biológico, se discute lo bioquímico y se discute lo económico con los fertilizantes. De manera que es muy complejo y no es que no se haga por maldad de la gente, no se hace porque es muy difícil, pero requiere políticas, decisiones políticas que a veces son adversas económicamente, pero que hay que tomarlas, porque en realidad llegan en definitiva a dar costos, entre comillas, costos biológicos y humanos posteriores que no compensan el gasto previo. Y viniendo a mi terreno también, todos estos problemas del cambio climático, el dengue, las enfermedades Zika, chikungunya, etcétera, todo basado en podas así en forma indiscriminada, bueno, claro. Todo eso también entra dentro de las cosas que podemos evitar. Es mucho más fructífero cultivar soja que tener un bosque. Sin embargo, cuando la cosa se hace puramente desde el punto de vista económico, pasan estas cosas. Ahora, la gran prevención, la gran medida, cuando uno estudia a lo largo de la humanidad las medidas que fueron tomándose en lo que podría ser esta prevención primordial o primaria, los grandes hitos, los grandes logros de la humanidad, curiosamente, no son ni con los medicamentos, ni con la cura del cáncer, ni con la cirugía de reemplazo valvular aórtico, ni los trasplantes de cualquier órgano en cualquier lado, sino que son dos: las vacunas y el agua potable. De manera que, pequeño aviso a favor de las vacunas. Eso siempre lo dice el doctor Stambulian. En todas sus conferencias hablaba de eso, que después del agua potable, las vacunas eran lo más efectivo que hubo. Exactamente. Y además hay toda una mitología contra las vacunas de gente insensata que podría estar en contra de las vacunas como en contra de Atlanta o de River Plate. No tiene ningún fundamento. Sí, y estos movimientos antivacunas han hecho que las coberturas de vacunación, aparte de la pandemia, han disminuido mucho, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Bueno, claro. De todas maneras, hay algunos argumentos que son muy simples. Si uno compara la mortalidad que había en la pandemia hace 2 años y la que ve ahora, antes nos desesperábamos por tener una camita en terapia intensiva y no digo un respirador, y hoy es una gripecita, como decía Bolsonaro, que pasa un cuadro viral como cualquier otro. Un cuadro viral, una pequeña tosecita, ahí 2 días de fiebre y que se va sola, hay que correrla, perseguirla y no despreciarla, y sopar, aunque esté asintomático. Eso lo hemos aprendido en nuestros amigos de San Antonio de Areco. San Antonio de Areco es una ciudad pequeña, hermosa, sí, agropecuaria, que tiene un médico extraordinario, el doctor Fabio Crudo, discípulo de Olindo Martino. Olindo Martino es uno de los infectólogos... Del Muñiz, estaba el Muñiz. Claro, uno de los infectólogos más distinguidos de nuestra historia, ya fallecido. Olindo tenía la propiedad de que era un hombre totalmente dedicado a la infectología. Y la infectología para él no tenía límites. Había hecho observaciones de enfermedades virales en África, había participado en autopsias de cadáveres que no se podían tocar por razones tribales. Conocía muy bien el Brasil, era especialista en medicina tropical, y Fabio es un discípulo de Olindo, es uno de los tantos discípulos, que lo recuerda con un afecto filial. Y lo que consiguió Fabio en San Antonio de Areco, ese pueblito, fue disminuir la prevalencia, es decir, la cantidad de casos de COVID. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo cuenta muy bien, dice, ahí hisopaban a todo el mundo. En el momento de la pandemia. Claro. Pues porque en realidad al principio no se sabía, pero los asintomáticos también transmitían. Ellos hisopaban a todo el mundo. Pasaba el perro lo miraba serio, le pasaba un hisopado. Mandaban todo a Buenos Aires y a la noche le daban los resultados, así que a tiempo real, el mismo día le daban el informe. Cuando encontraban uno, mandaban por ejemplo una batería de 15 hisopos, cuando había uno después lo exploraban mejor. Cuando había 15 que eran negativos, los tiraban.
Cuando encontraban uno, le buscaban todos los contactos. Y los aislaban. Y los aislaban e impedían la propagación de la enfermedad, con lo cual la incidencia iba disminuyendo hasta que llegaron a controlar la pandemia. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo que cuando uno se encuentra con un objetor de conciencia con respecto a las vacunas, hay que decirle lo que era la viruela en otra época, lo que era la rabia antes de Pasteur, y lo que era... La polio también. Lo que era el polio, que eso lo vimos, eso lo vivimos, yo lo viví. No estuve enfermo, sino que yo era chiquito en la época que había que pintar los cordones con cal blanco. El que tenía plata se iba al campo, dejaban la escuela. No, y digo también el hecho de que cuando uno compara la forma de enfermedad en el momento culminante de la pandemia, con el tema de los respiradores y lo que tenemos ahora, ese beneficio se debe no solo que haya cambiado el virus, sino que el virus encuentra campos infértiles porque hay mucha gente vacunada. Es decir, que la vacuna, junto con el agua corriente, el agua potable, son los que más han evitado muertes prematuras. Ahora, por eso tampoco tenemos que negarnos a decir que tomen agua y que se vacunen y que no bajen el colesterol y que coman bien. Pero la vida saludable, la actividad física, el peso adecuado, la detección de los factores de riesgo oportunamente, eso sería prevención secundaria, es lo que hace la gente que tiene mediana educación o mediana instrucción, de concurrir al médico para que le haga los análisis. Ahora, los análisis hay que hacerlos para detectar un factor, pero no hay que hacerlos para desahogar una locura. Hay gente que se quiere hacer un colesterol cada 2 meses, cada 3 meses, o que se toma la presión 7 veces por día. Con lo cual hay que conocer muy bien, tanto los pacientes como los médicos, el ciclo biológico de la hipertensión. La hipertensión en un normotenso, en un paciente controlado, puede tener episodios de valores más altos, que después bajan, o que se mantienen un tiempo arriba y después bajan, y eso no decreta la presencia de una hipertensión arterial, aunque en algunos casos sí, de manera que hay que saber bastante sobre eso. Doctor, tenemos que terminar el programa lamentablemente, pero lo vamos a volver a invitar, porque usted es un invitado de lujo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, muy interesante todo, se me pasó rapidísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el acogimiento. Hemos concluido este segundo bloque de A Ciencia Cierta, un programa súper interesante con un maestro de la medicina como es el doctor Antonio Raúl de los Santos. Nos vemos en una semana en más A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.